Muy buenas tardes. Hoy día vamos a ver la clase de química, la primera clase. Y bueno, vamos a comenzar con la clase muy rápido porque la teoría es importante, pero lo que vamos a hacer es ejercicios. Y bueno, la primera clase es magnitudes, densidad y temperatura. Vamos a hablar un poco del Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema decimal en el que las magnitudes difieren de la cantidad fundamental en potencias de 10 mediante el uso de prefijos como múltiplos o submúltiplos de la unidad básica. Por ejemplo, el prefijo kilo significa 1000 veces, que es 10 al cubo, la unidad básica, y se abrevia por K. También tenemos magnitudes fundamentales o de base, como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Y de las fundamentales derivan las magnitudes derivadas. Ahora tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, el área, el volumen, la densidad, la presión y el trabajo y muchos más. Y bueno, antes de decirles que las tablas son importantes porque vamos a resolver ejercicios con eso, pero no es que lo memoricemos, ¿correcto? Y tenemos acá una tabla de múltiplos y submúltiplos. Y muy bien, acá tenemos prefijos, varios prefijos, y también se les sugiere que lo copien porque es importante. Y acá también tenemos una tabla de equivalencias que con esto vamos a resolver ejercicios. En la parte donde van a entender más todas estas tablas es resolviendo ejercicios. Muy bien, son equivalencias. Muy bien. Acá tenemos escalas termométricas, pero antes de hablar de eso, la temperatura es una propiedad intensiva que determina el flujo del calor y la agitación molecular de los cuerpos. El termómetro es un instrumento para medir la temperatura de un cuerpo, los cuales deben estar calibrados en ciertas escalas que son de cualquier rango, dependiendo de la magnitud de la temperatura. Y en las escalas termométricas, la parte más importante que debemos ver acá es la vaporización, la fusión y el cero absoluto. Eso son lo más importante. Muy bien, ¿qué vamos a usar? Y bueno, dentro de las escalas termométricas ahí están las absolutas, que son aquellas que tienen como punto de referencia al cero absoluto, y tenemos las relativas, que toman como punto de referencia algunas propiedades físicas de algún cuerpo. Y acá tenemos la fórmula general que vamos a usar para resolver los ejercicios, que es para convertir ya sea de Celsius a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Celsius, o de Fahrenheit a cualquier otro, y así sucesivamente. Y acá tenemos variación de temperatura. Y la variación simplemente es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y acá tenemos un ejemplo que nos dicen que un termómetro varía su temperatura de 20 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit. Transforme su variación en Celsius y en Kelvin. Y hacemos la variación que es la diferencia y simplemente el Fahrenheit lo convertimos a Celsius usando estos dos y luego al Kelvin, Fahrenheit al Kelvin. Y así lo resuelvo. Correcto. Y por último, la densidad, que es la masa entre volumen. Muy bien. Y acá tenemos algunos puntos importantes, observaciones, ¿correcto? Y en las observaciones tenemos que en el primer punto, generalmente se cumple que la densidad del segundo es mayor que la densidad de la longitud y la densidad de la longitud es mayor que la densidad de la masa. En el punto 2 tenemos que para los problemas de masa y peso son numéricamente iguales. O sea, numéricamente iguales solo para problemas de masa y peso, porque al final y al cabo tienen la misma unidad. En el punto 3 nos dice que es necesario recordar las siguientes equivalencias, que son las más importantes, como el kilogramo a gramo, del centímetro cubo a mililitro y de un litro a 1000 centímetros cúbicos. En el punto 4 nos dicen que es necesario saber la densidad de algunas sustancias, como la densidad de mercurio, que es 13,6 gramos por centímetro cubo, y la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. En la 5 nos dicen que solo para el caso del agua, masa y volumen son numéricamente iguales. Muy bien. Y en la 6 nos dan el volumen de dos sólidos, ¿correcto? Del cilindro y del cubo. Del cilindro es simplemente el área por altura y del cubo es el lado al cubo. Y en la 7 y último punto nos dicen que la densidad de una mezcla se puede determinar como la masa total sobre el volumen. Muy bien. Y simplemente es eso, que es teoría, y cómo vamos a entender todas estas tablas que parece que no hemos visto casi nada. Y lo haremos resolviendo ejercicios. Y bueno, dejaré de compartir pantalla por un momento. Y bueno, yo ya había visto los ejercicios, así que yo ya puedo saber más o menos qué va a salir.
Y bueno, acá ya había hecho algo, pero todavía no, correcto. Correcto, correcto. Listo. Y bueno, había una pregunta uno que me decía a mí y que lo escribe acá. Marque las alternativas que contienen una magnitud básica del sistema internacional y su unidad correspondiente. Y no, la clave la A era corriente watts, la B, la C, la D y la E. Y bueno, vamos a eliminar acá simplemente súper rápido. Y como sabemos, la unidad básica de la corriente no es el watt, así que se elimina. De la longitud es el metro, así que se elimina. Muy bien. De la intensidad luminosa es la candela, muy bien. Del tiempo no es la hora, sino el segundo. Del volumen no era el litro, sino el centímetro cúbico. Pero igual esto ni siquiera es eh, una magnitud básica, sino una magnitud derivada. Así que esto ni siquiera cuenta. Así que la clave sería la C simplemente. Esa era la 1. Solo para hacerle recordar porque esa pregunta no la he puesto ahí. Correcto. Y ahora vamos a ver la número 2. Muy bien. El lado es muy simple, nos dicen marque las alternativas que contienen dos básicas y dos derivadas. Y lo que vamos a para ver mejor. Correcto. Demasiado. Ya, bueno. Como podamos. Listo. Ya acá está. Ya vemos las claves, pero es importante. Y primeramente dos magnitudes básicas que acá vamos a encontrar la intensidad de corriente, esto sí cumple, la intensidad luminosa, así que la primera parte de la A sí va cumpliendo. Tenemos el tiempo y la masa que la B también cumple, la densidad relativa y la densidad relativa no hablamos así que esto no cumple, la C se elimina. La fuerza y la presión derivada, la temperatura y cantidad luminosa también. Tenemos la A, la B y la E. Y ahora nos piden dos derivadas. Acá tenemos la masa y la tiempo, y estos son básicas, así que también se elimina la. En la B tenemos la cantidad de sustancia y la área, y se elimina porque acá hay básica y una derivada. Y por último tenemos la energía y volumen, que sí son derivadas los dos últimos. Así que simplemente la clave sería, ¿cuál clave? La última. Correcto. Acá nos piden orden de las siguientes sustancias de menor a mayor y lo vamos a resolver. Correcto. Y eso lo voy a pasar simplemente a gramos, ¿ya? Y como sabemos, no, pero primero voy a copiar, disculpen, disculpen. Primero lo voy a copiar para no hacernos problemas. Disculpen si hay bulla, siempre hay bulla, disculpen. Correcto. Y el M por la tablita de múltiplos y submúltiplos que les dije que lo tuvieran en su cuadernito y que no lo memorizaran, es el mega. Este es el M, es el mega. Este es un 10 a la sexta. Y simplemente estos dos acá no va a salir 3,2 por 10, como este era menos, porque no se olviden menos, no se ve bien. Simplemente sería 10 a la 1, o simplemente está en gramos. Acá tenemos este de acá que es el micro, que eran 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 por 10 a la 7 nos sale simplemente 10. Así que lo escribo.
Y acá tenemos el n, que era el nano, que era 10 a la menos 9. Y 10 a la menos 9 por 10 a la 10 es 10 a la 1 otra vez. Y nos sale este 10 a la 1. Y nos piden de menor a mayor, ¿correcto? De menor a mayor es simplemente, como todos son lo mismo, el menor acá es 1,6. De menor a mayor. El siguiente es 1,8. Y el siguiente es 3,2. Que sería, mejor dicho, el W, el T y el R. ¿Qué sería la clave la D? Correcto. Y ahora la pregunta número 4. Y bueno, borramos. Un segundo. Ya está. Y resolvemos la número 4. ¿Qué nos dicen? Muy bien. Una montaña tiene una altura de 8.848 metros. Lo voy a poner con rojito los datos. Sobre el nivel del mar. En julio, el mes más cálido, la temperatura promedio en la cumbre suele ser de menos 20 grados Celsius. En la cima de la montaña la presión atmosférica es de 300 miligramos de mercurio. Y con esas condiciones el tiempo récord de ascenso al Everest fue de aproximadamente 13 horas. Al respecto, el incorrecto. Muy bien, listo. Y bueno, acá vamos a ver en las claves cuál es el incorrecto. Y en la A nos dice, se mencionaron 3 magnitudes básicas y una magnitud derivada. Y acá vemos metros, temperatura, acá es presión y este es tiempo. Estas son básicas y una es derivada. Así que la primera sí se cumple. En la B nos dicen la expresada en 5 metros. Nos hablan de la presión, ¿correcto? Acá hablamos de la presión. Y simplemente lo que haremos ahí es convertir nada más la presión. Acá tenemos nuestra presión que es 300, la B, correcto. mmg, mm de mercurio, listo. Acá. Y bueno, ¿cómo usar una equivalencia que no hemos puesto en la tabla, que era de la presión? Y bueno, yo lo tenía acá yo lo copié acá porque había ejercicios de presión y había que tenerlo. Muy bien. Y nos dicen que como queremos este de acá que es PM, primeramente vamos a eliminar el mmg, de mercurio, correcto. Disculpen si hay bulla. Muy bien. Y este es de acá, 760. Y bueno, acá el 760 es una atmósfera. Le voy a poner una atmósfera por mientras porque yo quiero hallar en... Muy bien. Ya me di cuenta. Esto no es presión, disculpen, disculpen. Con razón, estamos hablando de metros. Me parecía raro ya. Y sí, acá tiene razón. Acá era sobre longitud. Disculpen, disculpen. Muy bien. Listo. Ahí simplemente lo que vamos a hacer ahí para hallar el P, que nuestra tablita decía que el P era el pico, es 10 a la menos 12. Lo que vamos acá es hacer así. Muy bien. Correcto. Listo. Lo he puesto así porque el P es 10 a la menos 12, es una equivalencia, para que no hay que confundir. Disculpen si hay bulla. Muy bien. Y acá vamos a usar simplemente la calculadora, que es importante. Muy bien. A ver, usando la calculadora y operando eso sería...
Muy bien, y eso no saldría, ¿correcto? Y sí se cumpliría, así que la B está bien. Y ahora la tercera es la temperatura, y la temperatura está en Celsius, así que lo vamos a pasar a Kelvin porque nos piden Kelvin en la C. Y este sería simplemente 26. Y usamos nuestra fórmula de escala de temperatura que hemos visto. Ahora sí vamos a plantear todo lo que hicimos y vamos a operar. 5 y 5 se va. Y por suma, vas a sumar esto, nos sale que K vale 2. Y la de acá también se cumple. Disculpe, 252. Listo, está. Y la de acá también se cumple. Y ahora hacemos la D. Muy bien, en la D nos hablan ahora sí de presión. Ahora sí lo que queríamos, presión. Correcto. Y con rojo para no equivocar. Vamos a pasar primero a atmósfera. Y una atmósfera equivale a 760 miligramos de mercurio. Y ahora sí vamos a usar la calculadora. Correcto, la calculadora. Y un segundito. Y eso equivale a 3,94 aproximadamente. Y como nos piden en entero es aproximadamente 4, ¿correcto? Por eso acá sí cumple 4 atmósferas. En la primera parte sí va cumpliendo. Y como 4 atmósferas es igual a 4 por 10 a la cuarta pascal, esto ya cumple de por sí. Y por descartes obviamente va a salir la última, pero igual lo vamos a resolver. Muy bien, tenemos ahora en tiempo, segundos. Acá tenemos 13 horas. Pero las horas valen 60 minutos, pero como queremos en segundos, lo vamos a multiplicar por 3600, porque una hora vale 3600 segundos, correcto. Y vamos a volver a usar la calculadora, correcto. Y un segundo. Yo tengo mi calculadora del celular nomás. Y esto sería 4, 6, 8, 0. Al parecer va bien, pero hay un 0 más. Segundos. Y por lo tanto esa clave no se cumple. Es la incorrecta. Y ahora pasamos a la número 5. ¿Correcto? Correcto. Y la 5. Bueno, la 5 es muy simple. Y vamos a leer. Una sustancia es enfriada a menos 271 grados Celsius. Este se desplaza por un capilar de 1 nanómetro de diámetro. Marque la secuencia de verdad o falsedad según corresponde. Muy bien, por si acaso lo voy a resaltar. Quiero resaltar las unidades. Y dice la 1, se mencionan dos magnitudes básicas, temperatura y longitud. Acá tenemos la temperatura y acá tenemos la longitud, porque diámetro es el metro, ¿correcto? Así que la 1 está verdadera. El A2 nos dice ambas magnitudes se expresan en unidades básicas del SI. Eso es falso porque acá el Celsius debería ser Kelvin, ¿correcto? La unidad básica de la temperatura es el Kelvin, no es el Celsius. El A3 nos dice un nanómetro equivale a 10 a la 9 metros y como sabemos en la tablita, un nanómetro no equivale a la 10 a la 9, sino a 10 a la menos 9. Por lo tanto, esto es falso. Y el A4 nos dice la sustancia se encuentra la temperatura a 2 Kelvin, pero acá está en Celsius, así que lo vamos a resolver acá. Celsius, lapsus, listo, usando la fórmula general que hemos visto. Y se va al 5.
Y este paso a sumar y me queda que el Kelvin vale 2. Acá lo he puesto porque acá va el Celsius, ¿correcto? Muy bien. Y la otra sería el verdadero. Y la clave acá sería la letra la B. Y ahora vamos a resolver la número 6. Muy bien. Acá lo había hecho yo la número 6 ya porque esta va a tomar un poco más de tiempo. Y bueno, acá nos dicen exprese en unidades básicas del SI los siguientes datos. Uno nos da la masa de la Tierra, así que es esta. Y nada más he usado la tablita de múltiplos y submúltiplos, ¿correcto? En la 2 nos piden la velocidad de la luz, el radio del átomo de hidrógeno y en la 4 nos dan el volumen del agua del mar. Y bueno, empezaremos a resolver eso. Pero como acá ven que no tenemos claves, las claves están acá. Correcto. Y más o menos vamos a acá. Muy bien. Un segundito. Mejor voy a traer la imagen para no confundirnos. Correcto. Acá está. Ya resolvimos, así que nada más vamos a usar la tablita. Listo, acá está. Y vamos a ver qué clave es la que nos va a salir. Muy bien. Y bueno, acá vamos a, como vemos en la 1, es 5,974 por 10 a la 27 gramos. Y acá tenemos ya que el primero sí vale. El de acá también, la C y la E va bien. Pero acá está en kilogramos. Pero si lo pasamos a kilogramos nos sale lo mismo que es 10 a la 24, así que eso también cumple y también cumple. Así que así van cumpliendo todos. En la 2 nos dan que es 2,998 por 10 a la octava metros por segundo. Y bueno, esas claves que tenemos ahí, no veo muy bien ahí, así que lo voy a ver acá. El de acá va cumpliendo, el de acá también va cumpliendo, y el de acá cumple, y el de acá cumple. El de la C podría ser si fuera en kilómetros por segundo, así que también podría cumplir esa de ahí. Correcto. En la tercera nos dan que es 5,292 por 10 a la pm, correcto, y convirtiéndolo habíamos hecho que era 5,292 por 10 a la menos 11 m. Y bueno, el único que cumple es este de acá, correcto. No podrían ser los demás porque no va a salir muy bien. Si es que lo pasáramos a centímetros, lo voy a hacer por si acaso, acá para que lo vean. Si lo multiplicamos por centímetros, que en centímetros ahí sería, a ver, un segundo, 10 al cuadrado centímetros entre un metro. Y simplemente ahí nos saldría lo mismo que era 5, no me sale bien, disculpen, 5,292 por 10 a la 10 a la menos 11 por 10 al cuadrado es 10 a la 9. Y acá nunca nos va a salir ni aunque fuera en metros, así que la única es la última. Y en la 4 nos dicen que es 1,368 por 10 a la 22, 22 metros cúbicos. Muy bien. Pero como vemos acá, muy bien. Acá la clave en la última nos dan esto de acá. Muy bien. Muy bien. ¿Correcto? Y bueno, acá también tenemos claves de la M, que sería este de acá, pero el de acá no se cumple. Muy bien. Correcto. El de acá también podría ser, pero no se cumple. En sí, la única clave que debería ser es esta de acá. Y como vemos acá, parece que no hay respuesta. Un segundo.
Y bueno, acá simplemente debería salir la E, pero parece que no hay respuesta. Pero acá era 10 a la 22. Acá debería ser esta clave. Pero así nos sale esta pregunta, correcto. Y en la 7 vamos a resolverlo. Muy bien. En la 7 vamos a leer, que dice: considere los datos del recuerdo y determine la variación de temperatura en Fahrenheit de aluminio y la variación de temperatura en Kelvin para el hierro. Y primero vamos a hacer la de Fahrenheit de aluminio. Acá ya tenemos que este es Fahrenheit, la variación. Y simplemente vamos a pasar al otro Fahrenheit. Un segundo antes de hacer eso. 2400 en Celsius. A Fahrenheit lo vamos a pasar. Y la fórmula de eso en Fahrenheit es y bueno, ahí voy a usar mi calculadora. Y ahí me saldría en Fahrenheit 4352. Y lo único que nos piden es la variación del aluminio, ¿no ven? La variación de ese Fahrenheit. Y sería la resta de 4352 menos 1220. Muy bien. Y eso sería 3132. Y vamos viendo que eso la C o la D. Y ahora la siguiente, que nos pide la variación de Richter para el hierro. Y bueno, los son Celsius, así que lo pasaremos a Richter los dos. 1579. Ah, espérense. Muy bien. Antes de pasar a Richter, lo que voy a hacer es restarlo, ¿ya? Sé que nos piden en Fahrenheit, pero para minorizar la carga. Si restamos esos dos, que son 2750, menos 1539, eso nos va a salir su variación, pero en Celsius nos sale 1211. Pero acá queremos en Richter, así que lo vamos a pasar en 1200 en Celsius a Richter, ¿correcto? Y el Richter era R menos 492. Muy bien. Así nos sale ahí. Vamos a operar. Muy bien. Muy bien. Antes de no me percaté, era en Kelvin. Me tapaba la raíz de acá, así que no. En Kelvin era, en Kelvin. En Kelvin era, disculpen, no se ve muy bien ahí a veces. Y bueno, se va esto y se va esto. Y simplemente lo que hacemos ahí es sumar. Muy bien. Y sumamos eso más 273, que sería 1484. Y al parecer no hay clave, qué raro. Muy bien, nos salió 1211, pero en hierro nos piden el Kelvin y sería 1484. Vamos a ver si no nos hemos confundido. No, está bien. Supuestamente podría salir esto si es en Kelvin, en Celsius, disculpe, pero acá te dan que quieren Kelvin. Pero igual lo dejaremos ahí para que lo analicen. Y ahora vamos a resolver la pregunta número 8. Y en la 8 nos dan que a nivel del mar la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la quinta pascal. En la ciudad de Morococha, situada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es 408 mm de mercurio. ¿Cuál es la diferencia de presiones atmosféricas?
Nos piden restar estas dos cantidades como vemos en la lectura. Así que como nos piden en atmósfera, vamos a pasar los dos en atmósfera. Primero vamos a pasar a este de acá, en atmósfera. Eso lo vamos a pasar a atmósfera. Muy bien. Y bueno, acá tenemos nuestra equivalencia de presiones, que no lo hemos colocado en la tablita, pero sí deberíamos haberlo puesto, creo. Pero igual yo tengo acá mi tablita, a ver, que una atmósfera a Pascal, una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta Pascal. Y bueno, no hay que usar calculadora para saber que estos son iguales y que va a salir simplemente una atmósfera en el primero. En el primero va a salir una atmósfera. Y ahora vamos a resolver el segundo, que es 4000. Hemos puesto el de acá. Ni cuenta nos hemos dado. El otro es que es 408 milímetros de mercurio. Listo. Muy bien. Y eso también lo vamos a pasar en atmósfera, ¿correcto? Y en atmósfera con eso tenemos que, en rojito mejor, una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio. Y bueno, si operamos con nuestra calculadora, tengo mi calculadora, eso nos va a salir aproximadamente esto de acá. Y bueno, nos piden la diferencia, así que la diferencia de eso nos va a salir 0,46. Correcto, y la clave sería la A. Y ahora vamos a hacer la pregunta número la 9, ¿correcto? Muy bien. Lo vamos a hacer acá todavía. Correcto. Listo, y la 9 nos dicen que un termómetro tiene una masa de 0,5 gramos de mercurio. ¿Cuántos termómetros se pueden construir con 0,5 metros cúbicos de mercurio? Muy bien. Y nos dan la densidad de mercurio. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, acá vamos a primero usar la fórmula de densidad, que lo vimos en la teoría, que es la masa entre volumen. Y bueno, acá primeramente vamos a resolverlo, ¿correcto? Y bueno, esto es muy simple, no hay que ser muy perspicaz acá y darse cuenta que ya nos daban la densidad del mercurio y acá también tenemos 0,5 grados de mercurio. Lo voy a poner mejor la formulita para que lo vean bien y para que nada más usemos los datos que están ahí. Muy bien, y la densidad de mercurio es la masa de mercurio, muy bien, lo voy a poner también, entre volumen de mercurio. Esa es la fórmula. Correcto. Y bueno, como sabemos, la masa del mercurio, acá miren, es 10 al cubo mililitros, ¿correcto? Muy bien, correcto. Y el volumen, lo que vamos a hallar es el volumen.
Un segundo. Un segundo. Listo, ya está. Ya me percaté. Como yo lo he hecho de otra forma, para yo cuando lo presento más ordenado. Acá tenía que era 10 al cubo ml, entre 10 al cubo ml, por 10 a la sexta, que era centímetro cúbico. Y acá simplemente lo que me quedaba de la masa de mercurio es esto de acá. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Y operando esto, el volumen me va a salir al final. Muy bien. Y me va a salir esto de acá porque... Un segundo. Correcto. Y bueno, acá tenemos que multiplicamos, acá pasa un 0 y por eso sería un 10 por 10 a la sexta sería 10 a la séptima. Y la clave sería la C. Y como quieres saber cómo salió esta parte de 10 a la sexta, lo voy a hacer un costadito. Muy bien, para que no se pierdan esa parte. Así ya no salió, pero ustedes quieren saber cómo salió la masa del mercurio. Y yo simplemente lo que hice es hacer esto, miren. Voy a borrar, correcto. Solo voy a ir a la masa de mercurio, nada más esa parte. Lo que hicimos acá en la masa de mercurio es hacer simplemente esto. Solo es una observación, por si acaso. Así es como yo lo resolví originalmente. Correcto, simplemente si va esto con esto, centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y acá los dos eran iguales, así que los dos en IVA. Y simplemente no me quedaba así. 13,6 gramos entre metros cúbicos. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y simplemente nos saldría así. Es una observación nada más, no es nada. Disculpen, están haciendo bulla, disculpen. Yo a la pregunta número 10. Muy bien. En la 10 nos dice, cuando se sumerge un trozo de plata dentro de agua, se desplaza un volumen de 200 mililitros de este líquido. Al repetir el experimento con otro metal cuya masa es 4 veces la masa de plata, el volumen desplazado es de 408 mililitros. Identifica el metal del segundo experimento. Y nos dan la densidad del mercurio. Y bueno, ahí es muy simple, es más simple. Y como queremos, ya tenemos la masa del mercurio, que es, o mejor, la masa de la plata, disculpen, lo que nos dio primeramente. Nos piden hallar obviamente el segundo elemental, pero ya tenemos la masa de la plata. Y como sabemos, operando, acá nos dicen que cuando se sumerge en el agua aumenta a 200. Por tanto, la masa de la plata es 200. Muy bien. Ok. Y bueno, el volumen de la plata, disculpen. Y bueno, ya tenemos acá la densidad y la densidad es simplemente 10,5. Así que vamos a poder hallar el volumen de la plata que sería acá, miren, 2100. Ese es el volumen. Luego queremos hallar queremos identificar el segundo metal.
pero vamos a usar su densidad. Y primero la masa de ese metal que no sabemos cuánto es. Muy bien. ¿Y saben cuánto es la masa acá? La masa es, disculpen, un segundo. Listo. Disculpen, con razón. Se me pasó, no me di cuenta. Disculpen, disculpen. Yo decía qué cosa, acá está. Es masa entre volumen, y obviamente estábamos hablando acá de volumen. Este es el volumen, disculpen, disculpen. Y lo que queremos es la masa. Correcto, la masa de AG. Y la masa de la plata es 2100. Y como sabemos acá nos dice el repartir este experimento con otro metal cuya masa es 4 veces la masa de la plata, ¿correcto? Masa es 4 veces. O sea que si nuestra masa de la plata era M, su masa de ellos es 4M, su masa. Y como ya sabemos la masa simplemente reemplazamos. Y dice el volumen desplazado es 408. Acá simplemente colocamos 408. Y ya sabemos la masa de la plata. Nos dicen que era su masa del otro metal. Y nada más usamos la calculadora. Y la respuesta que nos daría ahí es 20,5 me sale acá. 20,5 que sería el PT. Muy bien. Y la clave sería ahí la B. Y por último la 11. Bueno, el 11 es muy fácil, no hay mucho problema en la 11. Dice, el punto de fusión de mercurio es menos 40 grados Celsius y su punto de ebullición es 630 Kelvin, expresa la diferencia de temperatura entre unidades. Muy bien. Bueno, acá voy a poner una idea de cómo lo vamos a hacer. Primero nos dicen que el punto de fusión, ¿correcto? Menos 40 grados Celsius. Primeramente, como nos piden todo en temperatura de unidades SI, que es la temperatura, es en Kelvin. Así que simplemente primero lo que haremos antes de hacer todo es pasar a Kelvin todo. Y acá se va el 5, se va el 5. Y acá sería 233 en el primero. Muy bien. Y en el segundo punto sería 630 Kelvin, que ya no necesitamos hacer nada, que está así. Correcto. Y bueno, antes de querer resolver eso de ahí, muy bien, un segundo. Muy bien. Y simplemente lo que hacemos es restar lo que sería 630 menos 233, que sería simplemente 397 Kelvin, porque los dos están en Kelvin. Y esa sería la última pregunta, pero había una pregunta más que era la 12, que la voy a escribir yo mismo porque solo era única nomás y no era necesario que tomemos foto de la siguiente página. Y lo voy a leer yo acá de mi librito. Que me dicen que la densidad del diamante de unidades en unidades básicas es 3550. Determina el valor en mg sobre ml, ¿correcto? Muy bien. Primeramente vamos a hacer así. ¿Qué sería acá? 1, 2, 3. Sería 10 al cubo. Así nos va quedando ahí. Pero como sabemos, esto es densidad. Y la densidad es gramos sobre m entre l. Pero ellos querían, acá dice, determina el valor de mg sobre ml. Acá hay que multiplicarlo. Lo voy a volver a escribir. Acá para que nos dé m, correcto. Le voy a multiplicar. Y como queremos acá
que sea por m, usamos un prefijo de la tablita de submúltiplos y múltiplos, que sería 10 a la menos 3. Y acá sería m simplemente. Muy bien. Camina, no se preocupen. Y simplemente ahí la clave que nos saldría, ¿correcto? Es este de acá. 3,52 por 10 a la menos 6. Lo que nos daría simplemente mg sobre ml, que era lo que nos pedían. Y esta es la respuesta. Y bueno, eso era todo por hoy. Y bueno, tienen que tenerlo copiado las tablitas, que son lo más importante para resolver ejercicios. Y con eso van a poder resolver también la tarea. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.